Por esta razón no debes usar la ropa de tus difuntos. Cuando la madre de Karina falleció, fue un golpe devastador para toda la familia, pero de alguna manera, Karina asumió el papel de la fuerte. Mientras los demás lloraban y luchaban por aceptar la pérdida, ella se encargaba de todo. Fue ella quien organizó el funeral, quien decidió que las cenizas de su madre se quedarían en su casa. Nadie más se sintió capaz de asumir esa responsabilidad, y Karina no dudó en hacerlo. Los días se volvieron semanas y las semanas meses. Karina no solo mantenía las cenizas de su madre en casa, sino que también comenzó a dormir en su habitación, rodeada de sus cosas. Usaba su ropa con la excusa de que era una forma de sentirla cerca, de honrar su memoria. Pero lo que empezó como un gesto de cariño, poco a poco se convirtió en algo más profundo y perturbador. Comenzó a notar pequeños cambios en sí misma, la manera en que se movía por la casa, la forma en que hablaba con los demás, incluso su forma de reír se parecía cada vez más a la de su madre. Al principio lo tomó como una coincidencia, como una simple consecuencia del duelo, pero pronto empezó a sentir que no era solo eso. Había días en los que al mirarse al espejo le costaba reconocerse. Su rostro aún seguía siendo el suyo, pero le recordaba cada vez más al de su madre. Había algo en la mirada, en la expresión que no era suya. Era como si en el reflejo ya no estuviera viendo a Karina, sino a alguien más. El sentimiento de extrañeza se intensificó cuando comenzó a tener sueños en los que vivía momentos de la vida de su madre. No eran simples recuerdos o imágenes borrosas, eran vivencias detalladas completas. Sentía lo que su madre había sentido, pensaba como ella, y al despertar, los recuerdos se quedaban con ella como si fuesen propios. Es solo mi mente, se decía una y otra vez. El duelo es solo el duelo, pero las coincidencias seguían acumulándose. Empezó a adoptar hábitos que nunca antes había tenido, pero que eran exactamente los mismos que su madre tenía. Cocinaba las mismas recetas, tarareaba las mismas canciones que su madre amaba, y lo más extraño de todo, cada día su parecido físico con su madre se volvía más evidente. Su hermano en una ocasión incluso le comentó en broma que ya hasta caminaba como su madre, pero a Karina no le hizo gracia. Una noche mientras descansaba en la cama de su madre, Karina se despertó de golpe. Sentía un peso sobre el pecho, como si algo la aplastara. Trató de moverse, pero su cuerpo estaba paralizado. Sus ojos se dirigieron al rincón de la habitación, donde una tenue luz de luna entraba por la ventana, iluminando el jarrón que contenía las cenizas de su madre, pero algo estaba mal. El jarrón parecía vibrar ligeramente, y por un momento Karina pensó que escuchaba un murmullo suave, como si alguien hablara. El peso en su pecho se intensificó, y un frío insoportable recorrió todo su cuerpo. Entonces vio algo que la horrorizó hasta el alma. Desde el reflejo del espejo no vio su propio rostro. Era el rostro de su madre, mirándola con una mezcla de tristeza y serenidad. Karina trató de gritar, pero no pudo. Estaba atrapada inmóvil, obligada a observar cómo la figura en el espejo se acercaba lentamente, hasta estar a pocos centímetros de su cara. La sensación era indescriptible, como si alguien estuviera intentando tomar el control de su propio cuerpo desde el interior. Finalmente, el peso en su pecho desapareció de golpe y Karina pudo moverse. Se incorporó rápidamente jadeando y miró a su alrededor. La habitación estaba en silencio como siempre. El jarrón con las cenizas permanecía en su lugar inmóvil, pero el espejo no se atrevía a mirarlo de nuevo. A la mañana siguiente, Karina intentó convencerse de que todo había sido una simple pesadilla, pero había algo que no podía sacarse de la cabeza, la sensación de que cada día que pasaba, ella estaba desapareciendo lentamente y su madre estaba regresando. Con el tiempo, los episodios se hicieron más frecuentes. Ya no era solo en los sueños. Durante el día, sentía que sus pensamientos ya no le pertenecían. Había momentos en los que ni siquiera recordaba quién era realmente. La confusión crecía y la línea entre su vida y la de su madre se desdibujaba cada vez más. Una tarde, mientras miraba el retrato de su madre en la sala, Karina notó algo que la dejó helada. En la foto su madre sonreía, como siempre lo había hecho, pero al mirar más de cerca, vio que esa sonrisa no era la misma que recordaba. Era su propia sonrisa, y los ojos en la fotografía
Tenía la misma mirada vacía que había visto en el espejo aquella noche. Finalmente, Karina comprendió lo que estaba ocurriendo. Su madre no solo había dejado sus cenizas en esa casa, había dejado una parte de sí misma, y ahora lentamente estaba retomando su vida a través de ella. Sentada frente al espejo, Karina observó su reflejo por última vez. Ya no era ella, ya no era Karina, era su madre y al mismo tiempo no era nadie. La mujer que había sido una vez había muerto 3 años atrás, pero el verdadero misterio no era quién había muerto, sino quién estaba realmente vivo ahora. El espejo, como siempre, no mentía. Karina, sentada frente al espejo, comprendió finalmente la verdad. La mujer que la miraba desde el cristal ya no era ella. Los gestos, la expresión, incluso la forma de parpadear, todo pertenecía a su madre. Sentía como cada fragmento de su propia identidad se desvanecía, reemplazado por algo más, por alguien más. Con un último suspiro se levantó y caminó hacia el jarrón que contenía las cenizas. Lo sostuvo en sus manos temblorosas, mirando fijamente el nombre grabado en él. «Mamá», murmuró, pero ya no estaba segura de quién lo decía. De repente, un fuerte viento interrumpió en la habitación apagando las luces. En la oscuridad, Karina dejó caer el jarrón, que se rompió en 1000 pedazos. Las cenizas volaron por el aire rodeándola. En ese momento lo supo, ya no quedaba nada más de ella. Al día siguiente, sus familiares encontraron la habitación vacía solo con su diario. Las cenizas se habían esparcido por todo el suelo y el espejo estaba cubierto de una capa de polvo, pero de Karina no había rastro alguno, como si nunca hubiera existido. La lección era clara: el duelo no puede convertirse en una prisión. Aferrarse demasiado a los puede hacer que se pierda lo más valioso, la propia vida, porque al final, al igual que las cenizas, lo que no se deja ir puede consumirlo todo, incluso el alma.